Hola, son las 8 de la noche en Bogotá, las 10 en Buenos Aires y Montevideo. Soy Santiago Aristía y les doy la bienvenida a esta segunda hora de información en Directo a América. Estos son algunos de los hechos más destacados de la jornada. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no podrá ejercer cargos públicos durante 8 años. El ultraderechista fue hallado culpable del delito de abuso de poder por el Tribunal Federal Electoral. Esta decisión le impide presentarse a las elecciones presidenciales de 2026. Polémica en Venezuela. La Contraloría General confirmó que la opositora María Corina Machado, inscrita para participar en las primarias de octubre, se encuentra inhabilitada para competir por un cargo de elección popular. Por un total de 15 años, Machado lidera las encuestas y calificó como inútil la medida. Francia moviliza a 45.000 agentes en la cuarta noche consecutiva de disturbios y protestas que sacuden al país desde la muerte de Nahel, un joven de 17 años a quien un policía le disparó en Nanterre. La violencia en las protestas sigue escalando y el gobierno adoptó una línea más dura. Y hoy en Directo A vamos a ir hasta Miami porque a partir de este sábado 1 de julio entra en vigor la nueva ley impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis contra la inmigración irregular. La medida genera polémica y para entenderlo conectaremos con nuestro corresponsal en Miami, Anthony Belgi. Y en deportes hablamos de ciclismo porque este 1 de julio comienza la edición número 110 del Tour de Francia, la segunda gran vuelta dentro del calendario de la Unión Ciclista Internacional. En su crónica deportiva, Luis Méndez Zurich nos trae todos los detalles de la primera etapa y también quiénes podrían ser los protagonistas de la competencia. Comenzamos en Brasil porque el Tribunal Superior Electoral condenó al expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder. Con 5 votos a favor y 2 en contra, Bolsonaro quedó de esta manera inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 8 años, una decisión que le impedirá presentarse para las elecciones presidenciales de 2026. Gabriel Conchen con todos los detalles. Es una sentencia histórica. El expresidente Jair Bolsonaro está oficialmente inhabilitado por 8 años. Los 7 jueces del Tribunal Superior Electoral se pronunciaron este viernes sobre su caso y 5 de ellos lo reconocieron culpable de abuso de poder. El ponente votó a favor de descartar las cuestiones preliminares y sobre el fondo conceder parcialmente la solicitud de condena del primer acusado, Jair Messias Bolsonaro, por la práctica de abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación en las elecciones de 2022, declarándolo inelegible por 8 años. El expresidente fue condenado por haber deslegitimado el sistema electoral, especialmente durante una reunión con embajadores en el Palacio Presidencial, en la cual atacó al sistema de voto electrónico a solo 3 meses de las elecciones de 2022. También fue reconocido culpable de uso indebido de los medios de comunicación, ya que transmitió dicho evento en la televisión pública. El expresidente denunció su condena y anunció que apelará la decisión. Hoy es un día emblemático para mí, como el 6 de septiembre de 2018 cuando me apuñalaron. Hoy recibí una puñalada por la espalda con esta decisión. No es a Jair Messias Bolsonaro a quien le dieron esta puñalada, sino a la democracia. Bolsonaro no podrá presentarse en las próximas elecciones presidenciales previstas para 2026. Sin embargo, el ex jefe de Estado de extrema derecha ya avisó que podría apoyar a la eventual candidatura de su esposa, Michelle Bolsonaro, para las presidenciales. Jair Bolsonaro se enfrenta a otra decena de investigaciones judiciales que podrían ponerlo tras las rejas. Hay polémica en Venezuela. La Contraloría General confirmó este viernes que la opositora María Corina Machado, inscrita para participar en las primarias del próximo mes de octubre, previas por supuesto a las elecciones presidenciales de 2024, se encuentra inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años. Machado, recordemos, lidera las encuestas para las primarias y para profundizar en esta información nos acompaña Tignora Hernández. Ella es secretaria
secretaria política nacional del partido Vente Venezuela, de la opositora María Corina Machado. Dinora Hernández, muchísimas gracias por su presencia en France 24 en español. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a usted. Una vez más, bueno, para ayudar a comprender esta inhabilitación, cuéntenos cuándo fue impuesta, con qué motivo y cuál es su vigencia. Bueno, en las últimas horas en Venezuela hemos visto las acciones desesperadas, erráticas y descolocadas de un sistema oprobioso que se sabe perdedor y que ha acudido a estrategias con órganos apéndices de este sistema que no contempla división de poderes por su vocación totalitaria y han impuesto medidas como estrategia para callar la voz ciudadana que se expresa mayoritariamente a favor de nuestra líder María Corina Machado. Le reitero la pregunta, perdón, ¿cuándo fue impuesta esta medida? ¿Cuál es su vigencia? Es que, tal como te señalé, nos acabamos de enterar de ella en las últimas horas, entonces no tiene una data que yo te pueda decir específicamente. Me imagino que son tareas, estrategias que siempre están latentes en un régimen con esta mentalidad, pero las últimas 24 horas, específicamente ayer, se dio a conocer esta noticia. Cuéntenos, ¿tienen planes desde su partido opositor para seguir disputando la presidencia del país en caso de que Machado efectivamente no pueda presentarse para disputar las primarias? En mi organización política, nuestro plan B es el plan A. Nosotros luchamos por conquistar la libertad de Venezuela y ese deseo mayoritario se expresa en las calles, en cada una de las concentraciones que acompañan la ciudadanía a María Corina Machado, de manera que en este momento solamente nos mantenemos en igualdad de situación. Para nosotros no ha cambiado nada, esta medida no nos sorprende y le decimos al mundo y por supuesto al régimen de facto que impera en Venezuela que el único que habilita e inhabilita líderes para que lo gobiernen es el ciudadano. Y en esta ocasión el pueblo venezolano le ha dicho claramente en las calles a Nicolás Maduro que no lo queremos ya. Ahora, ¿la Contraloría tiene legitimidad para esto o cree, bueno, sería necesario para que el gobierno logre con lo que usted denuncia, ¿no?, que es su objetivo, sería necesario que se abra un proceso ante la justicia? En Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay división de poderes y todos los órganos, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional electa por el sistema de Nicolás Maduro y este apéndice que es la Contraloría del Estado que la usan como un órgano para perseguir, para inhabilitar, sencillamente todos están al margen de la ley, ninguno goza de legitimidad y por eso insistimos. En Venezuela se ha convocado un proceso de elección primaria para este 22 de octubre, donde el pueblo venezolano puede escoger, puede legitimar y puede decidir quién está habilitado para gobernarle. De manera que es a la ciudadanía, al elector venezolano y al ciudadano al único que nos debemos y desconocemos totalmente estas medidas de este régimen que no busca más que en su estado de pánico acallar la decisión de un pueblo que ha decidido ser libre. Continuaremos. ¿Podemos esperar entonces que Machado continúe con sus actos de campaña? Estamos en campaña, estamos en la calle y estamos llevando el mensaje de libertad no desde ahora, desde hace mucho tiempo. De manera pues que esta medida de inhabilitación en contra de María Corina Machado es una medida inútil que carece de toda legitimidad porque, insistimos, la legitimidad le da al pueblo venezolano y ya está gritando libertad en las calles del lado de María Corina Machado. Esta medida es sencillamente una estrategia desesperada de un régimen que se sabe derrotado. Estamos con la ciudadanía y a ella nos debemos. Dinora Hernández, muchísimas gracias por su presencia en France 24 en español. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted. Avanzamos con más noticias. Colombia y Venezuela instalaron la denominada Comisión de Vecindad e Integración, un mecanismo que supone un nuevo paso en el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Los cancilleres de Colombia, Álvaro Leiva, y el de Venezuela, Iván Gil, se reunieron este viernes en Bogotá en la primera visita del representante de Exteriores de Caracas al país en 5 años. Las partes firmaron una declaración con la que buscarán responder de forma coordinada a la atención y desarrollo en las zonas de frontera. La verdad es que nunca ha debido existir, darse una ruptura. Yo creo que va a haber un reclamo histórico, haber suspendido, haber desconocido a la República Bolivariana de Venezuela. Es algo absolutamente insólito. De tal forma que lo que estamos haciendo hoy, que es
aquello de regresar a la buena vecindad, a la integración, el dejar atrás ese error. Y la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó hoy el plan del gobierno de Joe Biden que buscaba perdonar 430.000 millones de dólares en pagos atrasados de préstamos académicos. Se trata de una promesa de campaña del presidente, quien lamentó esta decisión. El pronunciamiento se da un día después de que este mismo órgano judicial cancelara el acceso de las minorías a las universidades. Ampliamos desde Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. La Corte Suprema dictaminó este viernes que la administración de Biden había excedido su autoridad con su plan de eliminar más de 400.000 millones de dólares en deuda estudiantil, frustrando así las esperanzas de decenas de millones de prestatarios estudiantiles e imponiendo nuevas restricciones al Poder Ejecutivo. Según datos del gobierno, más de 45 millones de personas en todo el país deben 1,6 billones en préstamos federales estudiantiles y la propuesta de cancelación de la deuda anunciada por Biden hace un año habría sido uno de los decretos más costosos en la historia del país. Sin embargo, el presidente Biden dijo desde la Casa Blanca que su administración tratará una nueva alternativa. Se trata de cancelar préstamos estudiantiles bajo una nueva ley. Esta ley se trata de la Ley de Educación Superior de 1965, que contiene una disposición que otorga al secretario de Educación, Miguel Cardona, la autoridad de comprometer, renunciar o liberar cualquier derecho, título, reclamo, es decir, la capacidad de perdonar deuda estudiantil para millones de estudiantes. Recordemos que esta decisión se da un día después de que la Corte Suprema haya limitado la acción afirmativa que le daba la posibilidad a jóvenes de minorías negras y latinas entrar a universidades de calidad en Estados Unidos. Continuamos en Estados Unidos, donde la población LGBTIQ+ sufrió un revés en sus derechos, y es que la Corte Suprema dictaminó este viernes que el derecho constitucional a la libertad de expresión permite que ciertas empresas se nieguen a brindar servicios para bodas entre personas del mismo sexo. La Corte, de mayoría conservadora, falló a favor de la diseñadora web Lorie Smith, quien citó sus creencias cristianas para negarse a realizar trabajos para matrimonios igualitarios. Según el fallo, la ley de Colorado, que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, obligaría a Smith a crear un discurso en el que ella no cree, y eso sería una violación de la Constitución. Francia moviliza a 45.000 agentes en la cuarta noche consecutiva de disturbios y protestas que sacuden al país desde la muerte de Nahel, un joven de 17 años a quien un policía le disparó en la ciudad de Nantes, provocándole la muerte. En la ciudad norteña de Lille, varios grupos de manifestantes se reunieron en las principales carreteras, donde se desplegaron grandes cantidades de gendarmes y policías antidisturbios. En la capital, París, la policía registró a varias personas, mientras que en Nantes, lugar del tiroteo al joven, se acumulan filas de camionetas policiales. La violencia urbana sigue escalando, y para resolver la crisis y calmar a la población, el Ejecutivo francés adoptó una línea más dura. Ampliamos en el siguiente informe. Durante la jornada del viernes, el gobierno francés emitió una serie de declaraciones en un intento por resolver la crisis. En primer lugar, reforzando el dispositivo de seguridad. Para la noche fueron movilizados 45.000 policías frente a los 40.000 del día anterior. Volví a llamar a los policías y gendarmes de su permiso. Movilicé más unidades de la Redada, la BRI y el GIGN. También hemos decidido utilizar vehículos blindados, lanzaguas de la Gendarmería Nacional y helicópteros que ya se utilizaron ayer y evitaron muchas tragedias. Como los disturbios se extendieron la víspera a varias ciudades hasta entonces indemnes, los autobuses y tranvías se paralizaron en todo el país a partir de las 9 de la noche. Por el momento, sin embargo, no se impusieron toques de queda ni estados de excepción, medidas reclamadas por la derecha y la extrema derecha. Frente a manifestantes a veces muy jóvenes, el presidente de la República apela a la responsabilidad de sus padres. Un tercio de los detenidos anoche eran jóvenes, a veces muy jóvenes, y es responsabilidad de los padres mantenerlos en casa. No es el papel de la República ocupar su lugar. El gobierno también apunta a las redes sociales, donde desde hace 4 días se publican masivamente videos de enfrentamientos con la policía. El ministro de Justicia pidió a las plataformas que retiren los contenidos más sensibles. Más allá de una reacción de seguridad, todavía no se ha anunciado ninguna reforma de la policía,
a pesar de que ese sea el foco de la cólera de los jóvenes.